Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar sobre el FODA o el DAFO, DOFA, como gusten decirles, o en inglés SWOT. Eh, es un tema muy sencillo, pero a veces hay muchos errores o no queda muy claro cuál es la diferencia entre cada una de estas cuatro variables. Por ello vamos a explicar primero cuáles son los factores internos y cuáles son los externos. Vamos a ver un ejemplo sencillo, en este caso de Netflix. Luego vamos a ver el FODA cruzado y un ejemplo de ello. Bueno, primero, ¿qué es el FODA? El FODA, pues, es un análisis que hacemos para conocer la situación actual de una empresa. Eh, digamos que es como la fotografía, es el determinar cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas. Y para ello, estas cuatro variables que dan origen al nombre son las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se dividen en dos, las variables internas, que son las fortalezas y debilidades. Se llaman internas porque son las cuales podemos modificar, en las cuales tenemos influencia, trabajarlas y modificarlas. En el caso de las otras dos variables que son externas y son las oportunidades y amenazas, no las podemos influir o cambiar, simplemente las recibimos y tenemos que actuar. Digamos que otra forma de verlas también es que cada una de estas separaciones entre internas y externas, digamos que hay un factor positivo y uno negativo o área de oportunidad. En el caso de las variables internas, las fortalezas son como el aspecto positivo que podemos controlar o que nosotros controlamos, y las debilidades son aquellas áreas de oportunidad que necesitamos trabajar, pero que sí lo podemos hacer porque contamos con los recursos o las habilidades para poderlo cambiar. En el caso de las externas, digamos que el escenario positivo serían las oportunidades y el caso negativo serían las amenazas. Eh, ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas fortalezas? Digamos que son todas las ventajas que tiene la empresa y sobre las cuales podemos controlar los resultados. Una de ellas es la experiencia en el mercado, si es que llevamos ya varios años trabajando, que tengamos software que nos permitan agilizar los procesos, las instalaciones para diferentes tipos de procesos o de actividades. A lo mejor tenemos un precio competitivo, como en el caso de Netflix cuando competía contra Blockbuster. Tecnología de punta que nos permita o reducir costos o ser innovadores para el consumidor o generar procesos muy a bajo costo. Luego tenemos el otro factor interno que son las debilidades y son todas las desventajas que tiene la empresa y las cuales podemos controlar. Es decir, las podríamos reducir o eliminarlas. Por ejemplo, una de las debilidades podría ser la mala calidad en el servicio. Podríamos trabajar una capacitación para nuestros empleados y mejorar esa calidad o establecer un mejor proceso en el servicio al cliente. A lo mejor tenemos malas instalaciones y si dedicamos una parte de nuestro presupuesto a invertirle, a mantenimiento o a traer nueva maquinaria, pues podríamos eliminar esa parte. Personal poco capacitado, podríamos destinar también nuestro presupuesto anual a un porcentaje a la parte de la capacitación, entrenamiento, talleres o algún tipo de escuela interna, como algunas empresas hacen. Recuerden que incluso dentro del Balance Scorecard, que también hay otro video por ahí, hablamos sobre que los procesos internos son muy importantes para los objetivos generales de la empresa, los objetivos estratégicos. También otra debilidad podría ser que hay una falta de procesos claros. A veces cuando los departamentos no entienden hasta dónde está su límite o en dónde empiezan sus responsabilidades, podríamos caer en estas malas prácticas. Ahora, en cuanto a las oportunidades, que son las variables externas positivas, decimos que son todas las ventajas que surgen o ocurren en el mercado y las cuales podríamos tomar como ventaja. Una de ellas podría ser que el mercado ya está en crecimiento, como cuando surgieron los smartphones y más personas querían adquirir uno.
la aprobación de leyes que beneficien nuestra industria. A lo mejor si estamos en una empresa ecológica y cuando se aprobó la ley para evitar el uso de bolsas plásticas en el supermercado, eso no lo controlamos nosotros, pero al final de cuentas nos beneficia. La eliminación de impuestos, ya sea porque se aprobó una ley en la cual nosotros podemos aspirar a ese programa, o a algunos otros programas económicos como financiamientos, implementación de tecnología o capacitación. Surgimiento de tecnología que nos beneficie, a lo mejor este tema de las aplicaciones o de los smartphones nos puede ayudar a utilizar herramientas de marketing mucho más accesibles de las que antes se tenían. Entonces, para ello podríamos tomarlas como oportunidades. Por otro lado, las amenazas que son las variables externas, digamos, negativas, podría ser como la crisis económica, como vivimos el año pasado con la pandemia, lo que esto generó de desempleo. A lo mejor que existe un crecimiento de empresas extranjeras que vienen a nuestro país y que obviamente traen a lo mejor un know-how mucho más avanzado, mucho mayor tecnología. La aprobación de leyes que impliquen más gastos o impuestos a nuestra operación, como en el caso de que se le aplicó a Netflix el IVA, la tecnología que sustituya nuestros productos o servicios que puedan ofrecerlo a un precio mucho más bajo que el nuestro, como le ocurrió a Blockbuster. El acceso a la tecnología o al streaming, pues al final de cuentas fue una amenaza que no vieron venir o que no le tomaron importancia y pues obviamente hay las consecuencias de eso. Ese es el ejemplo que vamos a analizar. Y como les comenté, vamos a hablar de Netflix. Y muy a grandes rasgos podemos platicar que las fortalezas podrían ser gran variedad de películas, costos bajos, ya que por un pago mensual, digamos, accesible, puedes tener esa gran variedad de películas. Pues es una excelente plataforma que puedes ver ya sea en un smartphone, en una tablet o en la computadora o en la televisión inteligente. La actualización constante del catálogo. Cada mes esperamos cuál va a ser este nuevo repertorio de películas, documentales o series que nos van a ofrecer. Las producciones originales de Netflix, que también suelen ser muy interesantes. Y actualmente esta opción de descargas para ver sin internet, las puedes tener en el celular o en las tablets. Algunas debilidades podrían ser la necesidad de depurar películas, a lo mejor porque su almacenamiento no es tan grande. El retraso de estrenos de películas, por ejemplo, una vez que sale en el cine, pues se tiene que esperar ciertos meses para que se puedan estrenar en Netflix. La poca capacidad para traducir todas las películas, ya que algunas solamente las encontramos en inglés o en su idioma original con subtítulos en inglés. Estos, digamos, son cosas que podríamos nosotros controlar si estuviéramos trabajando para Netflix. Por otro lado están las oportunidades, que son las externas. Por ejemplo, el crecimiento de usuario con acceso a Internet. Eso no lo controlamos nosotros como Netflix, simplemente es una evolución de la sociedad de acuerdo a los costos que van disminuyendo para poder darle o brindarle este servicio a más personas. La cuarentena, que pues no nos permitía ir a los cines, que teníamos que quedar en casa, entonces era una opción bastante viable. Los productores independientes que buscan plataformas para exponer sus películas, la disminución de interés por programas de televisión, pues aunado a que ya no es contenido de interés o que a lo mejor se tienen que limitar a un horario que les brinda la televisión. Por el contrario, Netflix lo puedes visualizar en el momento y en el lugar que tú prefieres. El crecimiento de usuarios con smartphones que a través de la aplicación pues podremos llegar a ellos, aunque no tengan una televisión en casa. Las amenazas pues podría ser el surgimiento de nuevos competidores entre Prime Video, Disney Plus, Blim y todas estas. La imposición de nuevos impuestos, como ya lo platicamos, e incluso la piratería. En lugar de pagar una membresía, pues hay mucha gente que consume todavía DVDs piratas, o hay algunas de estas redes sociales que también te brindan el contenido de películas de manera gratuita.
Y a grandes rasgos, este es como la fotografía, es el FODA, el análisis tradicional que conocemos. Y ahora podemos también aplicarlo no solamente a las empresas, y también hay aplicaciones como de manera personal. Sobre todo cuando empezamos a hacer branding personal, es una buena herramienta para poder tomar conciencia de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. FODA de organizaciones no lucrativas no es una herramienta exclusiva para las empresas que ganan utilidades. Cualquier organización realmente lo puede poner en práctica, incluso partidos políticos para ver cómo está su posicionamiento con respecto a los votantes, qué situaciones externas pueden tomar ventaja en las siguientes elecciones y como partido, qué cosas pueden tomar a favor y cuáles tendrían que cambiar. A lo mejor si hablamos de marcas, también podríamos decir, por ejemplo, de Coca-Cola o alguna otra marca importante para ir trabajando las nuevas estrategias de marketing. O incluso FODA de objetos, por ejemplo, si yo quiero lanzar un carro, puedo hacer un FODA exclusivamente de ese carro. Por ejemplo, un Audi TT. Yo podría hacer un FODA de ese Audi TT para ver qué cosas son consideradas fortalezas por los usuarios, cuáles son debilidades que yo podría cambiar. Y de acuerdo a la tendencia de los usuarios, qué cosas podría yo agregar en las siguientes ediciones de un Audi TT, por decirlo así. Vamos ahora con el FODA cruzado. Y en el FODA cruzado, vamos a retomar el mismo FODA que ya utilizamos, pero ahora vamos a generar estrategias. Ya sabemos las variables, ya conocemos la fotografía, ahora vamos a actuar. Y estas estrategias se dividen en 4 cuadrantes también. Y es la mezcla de unir una variable interna con una externa. Por ejemplo, la primera es la estrategia ofensiva, mezclando fortalezas con oportunidades. Son las dos áreas positivas, digamos. La segunda son las estrategias de reorientación. Es cuando visualizamos o somos conscientes de nuestras debilidades y que tenemos que cambiar para tomar ventaja de esas oportunidades. La otra es estrategias defensivas, cuando aprovechamos nuestras fortalezas para hacer frente a las amenazas, y las estrategias de supervivencia, que son las debilidades con las amenazas. Aquí vamos a hablar un poquito más a detalle. Por ejemplo, una pregunta que nos podemos plantear con la primera estrategia ofensiva, que son fortalezas y oportunidades, es ¿cómo podemos usar esta fortaleza para sacar ventaja de las oportunidades? Tratamos de buscar el máximo beneficio de la oportunidad, buscamos analizar si estas nos podrían nos podrían ayudar a aprovechar esta oportunidad a diferencia de la competencia. Luego tenemos las de reorientación, que es la debilidad y la oportunidad. Y aquí la pregunta que podríamos plantear sería, ¿cómo podemos corregir nuestras debilidades para sacar ventaja de las oportunidades? Y aquí podríamos tomar como estrategias, llevar acciones para corregir la debilidad o eliminarla. Y una vez hecho esto, podremos tomar ventaja de la oportunidad, pero es ya una acción. Ya no solamente estamos conscientes, sino ahora vamos a llevar a cabo acciones o estrategias. La tercera es estrategia defensiva, mezcla de fortalezas con amenazas. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos usar nuestras fortalezas para mitigar la amenaza? Y aquí es encontrar alternativas para protegernos de las amenazas, crear planes de contingencias detallados. Esto se ve mucho también en la gestión de proyectos, en el plan de riesgos. Aprovechar todas nuestras fortalezas para mitigar todas las amenazas. Tratar de que estas amenazas que se nos vienen en escenarios futuros nos impacten de manera negativa, pero muy poco o que sea nulo. Y por último están las estrategias defensivas. ¿Cómo podemos corregir nuestras debilidades para hacer frente a la amenaza? Y aquí básicamente es, pues eso, defendernos. Encontrar alternativas para aguantar los efectos de dichas amenazas y minimizar los daños. No podemos hacer nada más que minimizar esas consecuencias negativas. Ahora, si lo vemos plasmado visualmente, quedaría de esta manera.
Si se dan cuenta, las dos variables internas están en la parte superior y las dos variables externas del lado izquierdo. Pueden estar en el lado izquierdo las internas y arriba las externas, como quieran, pero siempre respetar que sean internas de un lado y externas del otro. Y aquí da origen a los 4 cuadrantes de las estrategias que acabamos de explicar. Vamos a trabajar cómo funciona. Si se dan cuenta, aquí ya enumeré cada una de estas características de cada uno de los cuadrantes. ¿Por qué? Porque al momento de crear las estrategias debemos de vincularlas. Por ejemplo, la primera estrategia ofensiva sería mezclando la fortaleza 4, que es actualización constante de catálogo, con la oportunidad 2, que es la cuarentena. Se ponen ahí la letra y el número separados por un guión y hablamos entonces de la estrategia. No se trata de repetir otra vez lo que ya dijimos, sino de crear una acción para poder tomar ventaja. Es decir, no vamos a repetir F4 o 2, actualización constante de catálogo durante la cuarentena. No. Tenemos que generar una estrategia para tomar ventaja de esas dos variables. Entonces, aquí proponemos mantener una actualización constante del catálogo para las personas que siguen la cuarentena rigurosamente. A lo mejor ahí enfocarnos a cuál sería el perfil de estas personas que no pueden salir porque son un grupo vulnerable, o a lo mejor de los niños que no pueden ir a las escuelas, a lo mejor ofrecer más contenido infantil. La segunda estrategia sería mezclando la Fortaleza 5, que son producciones originales de Netflix, con la oportunidad 3, que son productores independientes. Y aquí aumentar el contenido original de Netflix colaborando con productores independientes. Y aquí podríamos especificar todavía más, a lo mejor dándoles opciones de financiamiento, ofreciéndoles algunas características que otras casas productoras no están otorgando. Pero la idea es aumentar contenido original. Otra estrategia sería la F6, que es descargas para ver sin internet, con la oportunidad 5, que es el crecimiento de usuarios con smartphones. Y aquí podríamos posicionar a través de una campaña de marketing, podríamos, no pongo todo el detalle porque no me da el espacio, pero posicionar a través de una campaña de marketing el uso de descargas en smartphones para personas que viajan en avión, por ejemplo, que de repente no tenemos conexión, o por ejemplo también a personas que viajan en autobús en distancias muy largas, y que a lo mejor esos autobuses no tienen televisión o que pasan películas que no nos interesan, o de repente se encuentran en regiones donde falla la conectividad y no puedes hacer uso de tus datos. Entonces, esa sería una buena opción para estas personas que viajan. Vámonos ahora a las estrategias de reorientación, donde mezclamos debilidades y oportunidades. Aquí vamos a proponer debilidad 2, retraso de estrenos de películas, con oportunidad 2, que es la cuarentena, para crear alianzas con las casas productoras y realizar los estrenos en lugar del cine. Como lo hizo Roma en su momento, que ellos decidieron estrenar directamente en Netflix y no en ningún cine. Entonces, a lo mejor con esto podríamos garantizar que más personas se suscriban, o como lo hizo también HBO con el lanzamiento de la nueva versión de la Liga de la Justicia. O sea, a lo mejor a través de esto podríamos garantizar que ya que no podemos ir a los estrenos o que consideremos que todavía es un poquito inseguro, pues aprovechar a jalar a ese mercado para contratar nuestra membresía. Ojo, no es necesario poner muchas. A veces, de todas las que vamos a generar, tendríamos que escoger 3 o 4, dependiendo de los recursos y el tiempo que tengamos para implementarlas. Fortalezas y amenazas dan origen a las estrategias defensivas. Aquí tenemos Fortaleza 1 con Amenaza 1. Fortaleza 1 es gran variedad de películas en diferentes segmentos de mercado, con Amenaza 1, que son nuevos competidores, y mantener e incrementar la gran variedad que existe para cada segmento y evitar perder usuarios. Por ejemplo, a lo mejor el segmento de los niños los podríamos perder con el lanzamiento de la plataforma de Disney Plus. Entonces, a lo mejor ahí tendríamos que ponernos las pilas para ver qué otro contenido podríamos generar para ese segmento.
Las fortalezas 2 con la amenaza 2. Fortaleza 2, costos bajos, y amenaza 2, que es la imposición de nuevos impuestos. Aquí sería mantener o reducir estos costos de operación para contrarrestar el incremento de precio y a lo mejor absorberlo durante cierto tiempo y luego lanzar un incremento gradual del precio por pago de impuestos y no perder usuarios. A lo mejor vale más no perder a esos usuarios, que se les incrementaría un poco el precio e irlo subiendo gradualmente, a que decir, ¿sabes qué? Pues te transfiero directamente el costo del impuesto y pues ya eh, corro el riesgo de que te vayas con la competencia que está ofreciendo membresías más baratas. Tenemos luego las fortalezas 2, que igual es costos bajos, con amenazas 3, que es la piratería, y crear nuevas estrategias de precio para competir contra los DVD piratas. A lo mejor algún pago por película en lugar de una membresía mensual. Alguna otra cuestión de tipo paquete familiar de fin de semana, donde puedas descargar cierto número de películas o una serie completa durante el fin de semana a un precio mucho más atractivo. Aquí es un poquito jugar con la creatividad. Si se dan cuenta, aquí estamos repitiendo la fortaleza 2. Entonces, al final, si fortalezas 2 es de las que más se repiten en los 4 cuadrantes, a lo mejor podríamos centrarnos solamente en esas estrategias de las fortalezas 2. Y por último tenemos la de supervivencias. La debilidad 2, que es retraso de estrenos de películas, con la amenaza 2, que es la imposición de nuevos impuestos. Podríamos buscar alianzas con las casas productoras para reducir el tiempo de espera entre el estreno y el uso de los derechos de reproducción. Entonces, aquí podríamos tratar de mitigar ese retraso y mitigar también el efecto de los nuevos impuestos. A lo mejor dices, ok, le transfiero el impuesto a mi usuario, pero ya no se va a tener que esperar tantos meses para ver la película en mi plataforma. Entonces, ver un poquito como ese costo-beneficio y que a lo mejor podría funcionar. Otra estrategia de supervivencia podría ser la debilidad 3, que es poca capacidad para traducir todas las películas, con la amenaza 2, que es el mismo imposición de nuevos impuestos, donde vamos a priorizar la traducción de contenidos en países con estos nuevos impuestos para fidelizar al usuario ofreciendo contenido en su idioma. Es decir, supongamos aquí en México que ya se les aplicó el impuesto, a lo mejor voy a dedicarle mayor esfuerzo a más personas que hagan traducciones al español, sea doblados o subtitulados al español, para que el cliente o el usuario no diga que no hay contenidos nuevo en su idioma y que el único que existe pues es en inglés con subtítulos. Entonces sería alguna forma de retener a un poco de los usuarios descontentos por esta situación del nuevo impuesto. Entonces, tendríamos que ver, al final a lo mejor sí se van algunos usuarios, pero ya no los perderíamos a todos. O sea, tendríamos que mitigar este efecto, ¿no? O estas consecuencias negativas. La matriz del FODA cruzado quedaría de esta manera. Y aquí tendremos que analizar de todas estas cuáles están dentro de nuestras posibilidades de recursos y cuáles de ellas podríamos implementar en un corto plazo. Tratemos de no tratar de implementarlas todas porque nos volveríamos locos y a lo mejor no existen todos los recursos para lograrlo. Por eso, ya que tenemos esta fotografía más las posibles estrategias, hacer una matriz de decisión que nos permita saber o determinar cuáles son aquellas 2, 3 o 4 estrategias que sí podríamos darle seguimiento. Y eso sería todo por este video.